El mundo puede ser muy, muy complejo. Domingo por la noche, tras domingo por la noche, conforme nos congregamos, oímos a personas hablar de traté esto, intenté aquello, traté de encontrarle el sentido a esto, encontrarle el sentido a aquello, hasta el punto de ser devotos a una religión, a ninguna religión, hasta el punto de creer en Dios de alguna manera única y personal, hasta dudar que Él siquiera existe, tratando este enfoque y aquel enfoque para encontrar la verdad, cambiando perspectivas del mundo de manera periódica, cosmovisiones, tratando de entenderlo todo, tratando de llegar a tener algún tipo de amalgama de ideas que tenga sentido y satisfaga una ansiedad molesta de la mente humana, tratando de entender el significado de la vida. Es un mundo complejo, con casi alternativas incontables, innumerables. Y quizás parece ser raro, quizás un poco extraño, si no es que simplista, decir que Jesucristo es la respuesta y que Él únicamente, y solo Él, es la respuesta completa y que no hay nada más. ¿Es así de claro? ¿Es así de simple? ¿Es así de directo? Bueno, eso es exactamente lo que la Biblia dice, y eso es exactamente lo que Jesús dijo. Acabo de leer una encuesta que decía que la mayoría de personas en Estados Unidos cree que Jesús de hecho es Dios. Más de 3/4 de ellos. Bueno, si creen que Él fue Dios, entonces probablemente deberían recibir lo que Él dice como verdad. Y lo que Él dijo sobre cualquier otra cosa es que Él es el único Salvador. Él es la respuesta y la única respuesta al anhelo de todo corazón humano. La Biblia simplemente dice, en Él están todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Todo está resumido en Él. Eso sale de Colosenses capítulo 2. Si tiene su Biblia ahí o hay una ahí a la mano en la banca, pasa al Nuevo Testamento y quizás hacia la parte de atrás, un poco más allá de la mitad. Hay un libro llamado Colosenses y en el segundo capítulo de ese libro encontramos esta asombrosa afirmación acerca de Cristo, porque en Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Esa es una afirmación que realmente es osada. De hecho, inclusive podría decir, en términos coloquiales de la actualidad, eso es exagerado. Por favor, toda sabiduría, todo conocimiento, todo lo que la sabiduría y el conocimiento tiene que ofrecer se encuentra en Jesucristo. Dice usted, bueno, ¿realmente debemos aceptar eso? ¿No es eso tan solo un punto de vista religioso? No, esa es una afirmación autoritativa en las Escrituras. Eso está en el versículo 3 de Colosenses 2. Y en el versículo 4 dice, esto os digo para que nadie os engañe con un argumento persuasivo. No deje que nadie lo engañe al tratar de convencerlo de que eso de hecho no es verdad. Es en Cristo en donde todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento se encuentran. Todo lo que tiene valor se resume en Él. Todo lo que tiene que ver con significado en esta vida y en la vida venidera, todo lo que se relaciona con la vida y la muerte y la eternidad, y como lo oímos en esta noche de nuevo, todo lo que se relaciona con el gozo y la paz y la satisfacción y con que su alma esté en reposo, todo se encuentra en Él. El escritor de Hebreos, en el Nuevo Testamento, dice que Él hizo perfectos para siempre aquellos que son apartados para Él. En el 10º versículo de Colosenses 2, es dicho de otra manera, y vosotros estáis completos en Él. Todo se encuentra encerrado en Él. Supongo que como alumno en universidad, a mí me atraían muchas cosas. Tengo una mente que le gusta investigar. Es algo bueno porque tengo que continuar investigando y encontrando nuevo material que darle semana tras semana, año tras año, y me encaja el encontrar. Pero cuando estuve en universidad, tuve curiosidad acerca de muchas cosas, y una de las cosas que me llamaban la atención, tenía curiosidad acerca del desarrollo de la filosofía humana o el pensamiento humano fuera de la Biblia y fuera de Dios. Y entonces decidí que tomaría clases en filosofía avanzada. Ahora, habiendo sido creado por un pastor y habiendo sido expuesto a la Biblia, creciendo
Era un creyente firme en la Biblia ya para cuando llegué a la universidad. De hecho, mi licenciatura fue estudios bíblicos. Tuve una especialidad doble en griego e historia y siempre me llamó la atención la historia. Pero tuve este interés en particular en la filosofía y entonces básicamente le rogué a la escuela que me permitiera tomar un curso de filosofía europea avanzada sin ninguna clase apropiada elemental antes de tomarla. Simplemente dar un salto, usted sabe, avanzar de lo elemental y llegar a la filosofía avanzada europea. Y así fue. Habían solo 2 en la clase, solo 2. Y nadie podía entender por qué estábamos tomándola, y el otro hombre en la clase se llamaba Fred y tenía dislexia. Esto es verdad. Es bastante difícil entender la filosofía si usted puede leer, pero si usted tiene un problema de dislexia, es raro. Nunca olvidaré eso porque esto es un comentario al margen, pero Fred me dijo un día, porque le caía bien, nos volvimos amigos en esa clase, dijo, deberías lanzarte para que fueras tú uno de los líderes del consejo estudiantil. Yo le dije, no puedo hacer eso, no quiero ser de los que estén a cargo del consejo estudiantil y obvio, pues yo estaba jugando fútbol americano y otros deportes y estaba enseñando un estudio bíblico en mi iglesia, tenía una vida llena y dije, no quiero hacer eso. Bueno, hubo un día cuando pasó algo en nuestro campus y un día el campus estaba inundado de señales y discursos y todos los alumnos votaron al final del día por quien iba a estar a cargo del consejo estudiantil. Llegué esa mañana a la escuela para ver mi nombre por todos lados en los letreros del campus, MacArthur para vicepresidente. Él había decidido que probablemente podría ganar la vicepresidencia y la parte rara es que en todo letrero mi nombre estaba deletreado de una manera diferente y fue tan simpático que gané y me quedé con esa responsabilidad para el resto del año. Entonces, así fue con mi compañero Fred en la clase de filosofía. Creo que fue la única lección que me gustó en la historia y todo el mundo pensó que lo hicimos a propósito, simplemente para ganar la atención. Pero tomé esa clase de filosofía e investigué a profundidad los cimientos de la filosofía occidental en particular y el flujo de la filosofía occidental. Me fue muy útil, en cierta manera, poder entender eso. Más adelante me llamó la atención aún más. Leí un libro muy importante en filosofía escrito por un hombre que creo que es el alumno de mayor impacto y con mayor entendimiento de filosofía en su contexto histórico, un hombre llamado Paul Johnson, que escribió un libro llamado Los Intelectuales. Y en ese libro, no solo vi a profundidad el pensamiento de la gente que eran los arquitectos de la teología occidental, sino aún con más profundidad la vida de estas personas, y sin excepción alguna, vi que eran inmorales y estaban en el nivel más bajo de moralidad, y produciendo un tipo de filosofía que se acomodaba a su propia inmoralidad personal. Entonces la filosofía humana, desde mi punto de vista, no ofrecía nada que me moviera una pulgada de distancia de mis convicciones bíblicas. De hecho, todo lo que tenía que ofrecer únicamente me fortaleció en esas convicciones. Y estoy muy contento y muy satisfecho por decir que todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento, todo lo que realmente importa, todo lo que tiene valor, todo lo que usted puede llamar un tesoro, verdaderamente se encuentra en Cristo. Y encontré que eso era una verdad hace mucho tiempo atrás y fue probada durante esos días de mi educación. Y aquí estoy décadas más adelante, más tarde, diciéndole que eso todavía, de manera absoluta y sin lugar a dudas, es mi convicción que he encontrado que estoy completo en Cristo. El apóstol Pablo, escribiendo en el libro de Efesios, lo dijo de otra manera. Él dijo, ustedes han sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Esto es, que vienen de Dios en Cristo. Tiene usted muchos superlativos cuando habla acerca de lo que viene en Cristo. El apóstol Pablo, de nuevo en Filipenses 3, y por cierto, él era un hombre preparado. No solo fue preparado en teología judía, sino que fue preparado en filosofía también. Y él dice esto en Filipenses 3, todo lo tengo por basura a la luz del valor que sobrepasa todo de conocer a Cristo Jesús mi Señor, por quien he sufrido la pérdida de todas las cosas y las tengo por basura. Y él usó una palabra bastante despreciable, una de las palabras más despreciables en el lenguaje griego, para describir todo el conocimiento humano y toda la religión falsa. Él en la escuela había sido preparado no solo en el judaísmo como un fariseo, él fue preparado al máximo nivel en el judaísmo, sino que también fue preparado en el mundo gentil en donde él había sido creado. Y él entendía todo eso, y él dijo, todo eso es basura. Todo lo que él jamás conoció podía ser hecho a un lado y ser considerado pérdida comparado con Cristo.
Estas realmente son afirmaciones monumentales. Lo que el Evangelio cristiano es, simplemente es esto. Todas las respuestas que usted necesita para el tiempo y la eternidad están en Cristo. Todas las respuestas para su alma, todas las respuestas para su pecado, todas las respuestas para su esperanza, para la vida venidera, todas están en Cristo y solamente en Cristo. No hay otra autoridad en la Biblia, no hay otro Salvador más que Jesucristo, y usted encontrará todo lo que jamás pueda desear o necesite en Él. Esa es la razón por la que, de nuevo, regresando a Colosenses 2, versículo 10, y vosotros estáis completos en Él. Usted ha sido hecho completo en Él. Con frecuencia pensamos en la actualidad que Cristo es parte de nuestras vidas. Él quizás es una parte importante, pero no todo. Necesitamos a Cristo más la filosofía. Necesitamos a Cristo más la psicología. Necesitamos a Cristo más el ritual. Cristo más la ceremonia. Cristo más alguna experiencia milagrosa. O Cristo más alguna intuición mística. O Cristo más alguna negación personal, corporal o inmolación personal. Necesitamos hacer algo para lastimarnos a nosotros mismos, para adquirir mérito con Dios. O necesitamos hacer algo para trascender este mundo, para tener algún tipo de experiencia mística, para conocer realmente a Dios, o algo así. O de alguna manera necesitamos tener una visitación angelical, o de alguna manera necesitamos vivir una vida de conformidad con cierta ceremonia y cierto ritual. Pero la Biblia dice que todo está en Cristo y todo está en conocer a Cristo. Esta epístola entera realmente se enfoca en Él. Porque si usted regresa al capítulo 1, versículo 13, dice, Él nos libró de la potestad de las tinieblas, esto es, Dios nos libró, y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Toda persona vive en un reino. Toda persona tiene un rey. Hay dos reinos posibles, dos reyes posibles. Usted puede vivir bajo el rey Satanás o el rey Dios. Usted puede vivir en el reino de las tinieblas o puede vivir en el reino de la luz. Puede vivir en el reino de la maldad o el reino de la justicia. Dios, por su gracia, nos libera del reino de las tinieblas, el dominio de las tinieblas, al reino de su amado Hijo. Y cuando usted llega al conocimiento de Cristo y Él se vuelve su rey, así es como usted entra en su reino. Inmediatamente, la Biblia dice, usted tiene redención. Usted es comprado de regreso del juicio. Usted es comprado de regreso del castigo. Usted es comprado de regreso del infierno porque Cristo pagó el precio. Usted tiene el perdón de pecados. Todos los pecados que jamás ha cometido o jamás cometerá son perdonados porque su paga fue pagada por la muerte de Cristo. Todo se reduce a Cristo. Todo. Fue a través de Él que los pecadores son reconciliados con Dios. Fue a través de Él que somos transformados y convertidos y regenerados y nacidos de nuevo. Todo viene a través de Él. Ahora veamos el capítulo 2 por un minuto. Y quiero mostrarle simplemente unas cuantas cosas que Pablo presenta de manera directa que tienden a oscurecer o a opacar esta simplicidad en Cristo. Pablo escribió, usted recuerda, a los Corintios y les dijo, yo estoy muy preocupado por ustedes porque los falsos maestros estaban entrando y los estaban confundiendo. Y él dice esto, 2 Corintios 11:3, temo que de la misma manera en la que la serpiente en el huerto engañó a Eva, mediante su astucia, sus mentes sean desviadas de la simplicidad y pureza que le pertenece a Cristo. Estamos hablando de algo que es puro y simple. Cristo es todo, y fuera de Él no hay respuestas ni para el tiempo ni la eternidad. Hay 4 puntos que Pablo quiere presentar en el capítulo 2 de Colosenses que atacan la simplicidad de Cristo y la suficiencia de Cristo. 4. Filosofía, legalismo, misticismo y ascetismo. Y vamos a hablar de lo que eso significa. Hablemos en primer lugar acerca de la filosofía. Versículo 8, Colosenses 2. En este contexto de decir que en Cristo están todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento, que están completos en Él, que Él es el que es la imagen del Dios invisible, como el capítulo 1, versículo 15 dice,
Él es mediante aquel quien todas las cosas fueron creadas. Él es aquel que es la autoridad suprema. Él es el que es antes de todas las cosas y sustenta todas las cosas. Él es en quien la plenitud del Padre mora. Él es aquel y el único que reconcilia todas las cosas para sí mismo, quien hizo la paz por la sangre de su cruz. Él es todo. En respuesta a eso, Pablo dice en el versículo 8, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. No deje que nadie lo distraiga de Cristo. No deje que nadie lo cautive y lo aleje del compromiso singular con Cristo. Versículo 9, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él. Esto se refiere a cualquier sistema que los hombres inventan, cualquier ideología, cualquier filosofía, psicología, teoría, religión, y son innumerables, ¿no es cierto? Sectas e ideas abundan por todos lados. Todo el mundo tiene su propia idea personal de Dios y la verdad de Cristo y cómo la Biblia encaja, etcétera, etcétera, etcétera. Filósofos, autores, escritores de obras de teatro, novelistas, eruditos, académicos, productores de películas, anfitriones de programas de televisión, psicólogos, sociólogos, líderes religiosos ad infinitum ad nauseam, tienen sus opiniones acerca de todo. Está esta expresión de palabras interminable, ¿no es cierto?, que está fluyendo por nuestros radios y nuestras pantallas y la literatura que leemos, de libros hasta periódicos, y todo mundo tiene su manera de pensar de la vida y todo mundo tiene su manera de ver la moralidad. Y no importa qué postura presente usted la coloca en la columna en el periódico y va a ver una montaña de cartas que le llegan al editor y tiene que tener por lo menos 15 personas que presentan su propia idea en respuesta a la suya. No es sorprendente que para la gente es difícil saber en dónde aterrizar, en qué creer en un mundo en donde hay tantas opiniones. Y claro, ahora vivimos en un mundo posmoderno, lo cual significa que realmente no hay verdad. No hay verdadera verdad, no hay verdad absoluta. Todo el mundo inventa su propia idea de lo que es verdad. Y usted tiene su verdad y usted tiene su verdad. Eso está bien, me da gusto que usted tiene su verdad y me da gusto que yo tengo mi verdad y simplemente está por todos lados. Y entonces Pablo dice, miren, mirad que nadie os engañe. Es una palabra rara. Sulagogeo significa cargarlo como botín. Sula es la palabra botín, tesoro. Ogo es llevar. No deje que nadie lo arrastre, lo lleve cautivo. Era usada en escritos griegos más tarde. Era raro encontrarla en tiempos bíblicos, pero fue usada en escritos griegos más tarde para referirse a secuestrar, a saquear una casa, a seducir a una mujer o llevarse cautivo a personas en una guerra. No deje que nadie secuestre su mente, secuestre su alma, lo seduzca a usted o lo saquee mediante filosofía, el estudio de la sabiduría, razón humana. No deje que nadie lo aleje de Cristo mediante puntos de vista, cosmovisiones, maneras de ver la vida, valores, moralidad, principios que vienen de la sabiduría humana. Él dice, esta filosofía es engaño vacío. Usted podrá leerlo de esta manera. Miren que nadie lo seduzca, lo saquee, robe su alma a través de la sabiduría humana, inclusive engaño vacío. La filosofía es engaño vacío. Es una mentira vacía. Es un engaño porque se oye bien, atrae la mente, seduce la mente, tiene ciertas propiedades de racionalidad, pero no tiene valor espiritual en absoluto. ¿Por qué? Porque el versículo 8 dice, es según las tradiciones de los hombres, es humana. Si usted quiere conocer la verdad divina, si usted quiere conocer la verdad sobrenatural, no vaya a una fuente humana. Es así de simple. Porque lo único que va a encontrar en una fuente humana es sabiduría humana. Y la sabiduría humana no trasciende el tiempo y el espacio. Simplemente es pensamiento humano inadecuado. Y 1 Corintios 2:14 dice que el hombre natural no entiende las cosas de Dios. ¿Cómo puede él conocerlas? Son espirituales. No están en sus dimensiones. Es sorprendente la frecuencia con la que la gente dice, bueno, creo esto acerca de Dios y creo aquello acerca de Dios. Bueno, simplemente, ¿por qué voy a creer lo que usted cree acerca de Dios como algo que tiene autoridad? ¿Cómo es que, por cierto, usted salió de su ambiente de tiempo-espacio
para decir eso acerca de Dios y creer que, de hecho, conoció la verdad. Estamos hablando de el Dios trascendente. Estamos hablando de un Dios quien está fuera de nuestro mundo. Voy a tener que tener información acerca de Dios que Él mismo ha entregado. Vivimos en una caja de tiempo-espacio. Estamos aquí adentro, pegándonos dentro de la caja, y llegamos a todo tipo de conclusiones. Pero nunca nadie sale de aquí y Dios está afuera. La única manera en la que jamás llegaremos a conocer a Dios no es porque algunos de nosotros podamos salirnos a través de algún agujero en algún lugar y digamos, oh, ¿sabe una cosa? Aquí está Él. No va a pasar. La única manera en la que jamás podemos conocer a Dios es si Dios invade la caja desde afuera, y así fue. Él nos dio una revelación en las Escrituras y después Él nos dio una revelación en carne humana, Jesucristo, y ese es Dios irrumpiendo en nuestro mundo. ¿Qué va a descubrir de la filosofía? Con frecuencia he dicho esto acerca de la filosofía. La filosofía es la búsqueda de la verdad, pero nunca la encontrará. Si ellos la encontraran, la clase se acabaría. Se acabaría. Entonces tiene un título por buscar. Es inadecuado. No puede llegar ahí, de aquí. Él añade, conforme a los rudimentos del mundo. Está ligado a la tierra, es simplemente este sistema hablándose a sí mismo. No es trascendente, no es de afuera. Rudimento significa el ABC, es balbuceo de bebés. Es sorprendente pensar en eso, pero usted habla de un filósofo y normalmente está hablando de las mentes élite de cualquier época, de cualquier sociedad. Aquellos que son los filósofos normalmente son considerados como las grandes mentes. Usted sabe, la gente que se dispara en la prueba del coeficiente intelectual, los genios que piensan en niveles de complejidad que nos sacuden, nos asombran a la mayoría de nosotros. Pero la verdad es que no importa lo inteligente que sean, no importa lo capaces que son al procesar información y retenerla en sus cabezas y analizarla y llegar a conclusiones, pueden sorprendernos con eso. Todavía están en la caja y no es nada más que el ABC del mundo en un sentido. Es balbuceo de bebés. Es como cuando usted escucha un bebé balbuceando que no tiene la capacidad de llegar a ninguna conexión con el mundo racional. Creen que son avanzados, pero no es así. Son primitivos, no son avanzados, es lo opuesto. Son retardados cuando hablamos de la verdad. La sabiduría humana puede ser una exhibición de poder, de capacidad cerebral, pero no tiene capacidad alguna de entender la verdad, lo cual está más allá de la capacidad humana. Y lo que sucede es que se enorgullece por su balbuceo de bebés. Y realmente no es nada más que los ruidos infantiles de mentes azotadas por la pobreza. Usted no puede conocer la verdad acerca de la eternidad. Usted no puede conocer la verdad acerca de los orígenes. Usted no puede conocer la verdad acerca de la consumación de los siglos. Usted no puede conocer la verdad acerca del cielo y el infierno. Usted no puede conocer la verdad acerca del mundo de Dios, a menos de que Dios venga y le diga, y esto es lo que es un libro sobrenatural. Y Él vino no solo en la verdad escrita, sino en la verdad encarnada en su Hijo, el Señor Jesucristo. La filosofía no avanza al hombre, sino va en el sentido contrario, lo lleva hacia atrás, lo mantiene continuamente incrementándose en su nivel infantil. Así que cuidado con la filosofía. Hay un segundo asunto aquí, y si pasa al versículo 16, voy a hablar de este por un minuto. Aquí hay otra cosa que se entromete en esta simplicidad de conocer a Cristo. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Usted está completo en Cristo. En Él se encuentran todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Él es la sustancia, y todo eso mencionado en el versículo 16 es simplemente la sombra. De lo que Él está hablando aquí es acerca de la religión externa. De lo que Él está hablando aquí es acerca de la ceremonia, el ritual. Y digo, es característico de la religión que tiene sus rituales. Fue una característica del judaísmo al cual Pablo se está dirigiendo primordialmente. Como puede ver, ellos querían juzgar a la gente por lo que comía. ¿Eran kosher o no en su dieta? ¿Y acaso ellos observaron el festival apropiado? ¿Y guardaron el día de reposo? Y después esos días de reposos especiales, esas lunas nuevas. Eso era algo que era importante para ellos. Ritual. Se postraron, participaron en la misa, encendieron las velas, contaron sus cuentas, atravesaron por cualquier ritual que necesitaban atravesar. Ellos tuvieron sus ayunos,
participaron en los lavamientos ceremoniales, participaron en los ritos y los deberes y las conductas que de alguna manera tienen la intención a nivel mecánico de comunicar algún tipo de conexión divina. Pablo dice, no se desvíen por eso. No piensen ni por un minuto que alguna actividad externa, algún acontecimiento externo en el cual usted participa es necesario. Los judíos inclusive estaban diciendo esto, y algunos de ellos decían ser cristianos en la época del Nuevo Testamento, que, mire, si usted es cristiano, Dios no lo va a aceptar aunque usted crea en su Hijo, a menos de que sea circuncidado. Y estaban presentando esto como algo muy importante, este asunto de ser circuncidado, como el versículo 11 en este pasaje menciona. Ellos estaban diciendo, bueno, Dios no lo va a aceptar a usted a menos de que haya sido circuncidado. Y Pablo en otros lugares dice, olvídate de la circuncisión, eso tuvo un lugar en el pasado, ese fue un retrato, esa fue una sombra, el día de reposo tuvo un lugar, le estaba mostrando algo que estaba por venir, las leyes dietéticas tuvieron un lugar, los separaban de las naciones que los rodeaban para protegerlos de que se infiltraran en sus sistemas religiosos falsos. Todo lo que Dios les dio tuvo un lugar de proteger, preservarlos y demostrar la realidad que estaba por venir, pero la realidad está aquí, Cristo está aquí. Hagan a un lado las sombras, la sustancia está aquí, no necesitan el ritual. Entonces, cuando usted le dice a alguien que dice, bueno, ¿acaso eso significa ser un cristiano? ¿Acaso significa que necesito ir a este acontecimiento y a este lugar? Así es como garantizo mi lugar en el cielo. Necesito estos rituales y repetir estas oraciones y recitar estas cosas y encender estas velas, etcétera, etcétera, sean cuales sean los rituales. Pablo dice, no. Como usted oyó en el testimonio en esta noche, usted debe estar con el pueblo de Dios, usted debe estar con el cuerpo de Cristo, la iglesia, usted debe adorar al Señor, porque usted va a amarlo, usted va a amar a su pueblo, usted va a amar su palabra, usted va a querer hacer todo eso. Pero ninguna actividad externa contribuye en algo a algo que Cristo no ha hecho ya. Cuando usted le entrega su vida a Cristo, eso es todo. Ese es el paquete completo. Y usted viene como el día de hoy porque su corazón lo trae, porque usted quiere cantar, y usted quiere tener comunión, y usted quiere regocijarse, y usted quiere compartir, y usted quiere disfrutar del ministerio que se lleva a cabo, porque usted ama las cosas que Cristo le ha dado. Siempre van a haber esas personas legalistas que dicen, bueno, Cristo no es todo. Usted tiene que hacer esto y tiene que hacer aquello, y usted tiene que hacer lo otro. No va a llegar. La verdadera espiritualidad se basa en lo externo. Él dice en el versículo 16, no dejen que nadie los juzgue en base a esas cosas. Es Cristo y solo Cristo. Y hay un tercer asunto aquí, ahí en el versículo 18, muy interesante. Misticismo. Esto históricamente, inclusive en la actualidad, no tenemos tiempo de desarrollar todo esto, pero históricamente, inclusive en la actualidad, siempre ha tenido su lugar en la religión. Y usted sabe, el misticismo y la religión en cierta manera van de la mano, y es esta idea de que cuando usted es religioso, la gente habla de esto en la actualidad, yo soy muy espiritual. ¿Oye usted a la gente decir eso? Soy muy espiritual, realmente trabajo, cultivo mi lado espiritual. ¿Quién sabe de qué están hablando? Pero generalmente están hablando de algún tipo de aspecto místico. Y por misticismo, usted se refiere a la idea de que de alguna manera puede conectar con Dios, tener una relación con Dios mediante alguna elevación de su mente, alguna experiencia intuitiva, algún sentimiento, algún anhelo que de alguna manera lo levanta y usted se conecta con Dios. De alguna manera hay una experiencia espiritual más elevada. Usted sabe, la gente cree que pueden ponerse de pie ahí en la costa, en la playa, ver el océano y tocar a Dios. No, usted puede decir, ahí está Dios, porque mira, usted no va a tener una experiencia con Dios ahí. Algunas personas creen que cuando ven la belleza o sienten la brisa o se meten al bosque están sintiendo a Dios. No, simplemente están sintiendo la brisa. Entonces él dice en el versículo 18, nadie os prive de vuestro premio. Como puede ver, la gente quiere atacar la verdad, la simplicidad en Cristo. Quieren atacarla con la filosofía, quieren atacarla con el legalismo. Ahora quieren atacarla con el misticismo. Nadie os prive de vuestro premio afectando humildad. Y esta es una de las maneras en las que el misticismo funciona, opera. El humillarse a sí mismo. Existen estas personas que creen que de alguna manera si simplemente hacen un voto de pobreza, usted sabe, se despojan de todo. No voy a casarme, no voy a poseer nada, y me voy a alguna cueva y voy a contemplar mi ombligo por el resto de mi vida. De alguna manera, mediante este acto de humillación personal, voy a elevarme a un nivel más alto de espiritualidad. Hay personas que andan por todos lados su vida entera con pequeñas agujas y cosas en sus zapatos y rocas. Algunos de ellos usan cinturones que tienen tachuelas en la parte interna simplemente para irritar su carne.
y hacer que sangren para que de alguna manera crean que esto va a inducir alguna conexión trascendental con Dios. Y hay aquellos que se involucran en adorar a ángeles. Los escenos hacían esto. Eran una de las sectas del judaísmo en el día del Nuevo Testamento. El catolicismo romano estaba involucrado en eso. Y hay muchos. El catolicismo romano tiene una sección entera en su teología acerca de la veneración de ángeles. De alguna manera puede trascender esta vida y tocar el trono de Dios al conectar con los ángeles. Me acuerdo escuchando el testimonio de una mujer carismática que dijo que su avión estaba tambaleándose, descendiendo a Chicago en una noche, lo que cualquier persona que vuela a Chicago ha experimentado. Y ella vio por la ventana y había un ángel enorme sosteniendo un ala. Personalmente yo creo que ella se tomó el 7-Up, usted sabe, y entonces esto de alguna manera hace que ella sea trascendente. Esta es una mujer que tuvo una experiencia mística. Esto es alguien que, mira, yo he volado muchas veces, nunca he visto un ángel grande deteniendo nada. ¿Sabe una cosa? Esto es algo muy intimidante para simplemente aquellos de nosotros, personas pobres que no dependen en nada más que de Cristo. Y después están esas personas, no solo ángeles, pero el versículo 18 dice, quienes se aferran a visiones o cosas que han visto, revelaciones secretas. Una mujer me dijo en una ocasión, realmente no me importa lo que la Biblia dice, yo sé lo que Jesús me dijo. Hombre, esa es una afirmación ridícula. ¿Usted no le importa lo que la Biblia dice? ¿Usted sabe lo que Jesús le dijo? Eso es muy intimidante para aquellos de nosotros a quienes Él nunca ha dicho nada. Jesús nunca me ha dicho algo a mí en mi vida entera, nunca lo he escuchado. Dios nunca me ha dicho una sola palabra. El único momento en el que Dios me habla a mí es en su palabra, las Escrituras. ¿Acaso Dios no lo guía a usted? Claro. Pero no tengo ninguna manera de saber eso. No tengo una luz roja en mi cabeza que cuando Dios me está impulsando, me está guiando, se prende. Soy yo. Y sin embargo, tiene un movimiento entero de personas en la actualidad que se aferran a sus supuestas visiones, sus supuestas revelaciones secretas, sus viajes al cielo, sus visiones de Dios, sus encuentros con Jesús, encuentros con ángeles. Pablo dice, ¿saben una cosa? Eso los roba, los defrauda. Ese es lenguaje fuerte. Manténganse alejados de eso. Eso va a robarle su vida espiritual y su recompensa. ¿Por qué? Porque va a causar que usted confíe en algo que no puede ser verdad. Y después le va a dar a eso una autoridad mayor de lo que le da esto. Y usted ha sido defraudado, robado. Los evangélicos en la actualidad están llenos de personas que son robadas, defraudadas por visiones falsas. También dice en el versículo 18, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Usted se enorgullece. Creo que en algunas maneras, y no estoy tratando de señalar a la gente, pero veo estos televangelistas y creo que si hay algo en ellos que me es difícil aceptar es su orgullo. Simplemente su sentido de importancia personal. Digo, usted debe creer que es bastante importante. Si Dios le habla a usted prácticamente diario, le da visiones, revelaciones, envía ángeles para hacer todas estas cosas. El problema es, como puede ver versículo 19, estas personas no se hacen de la cabeza. ¿Quién es la cabeza? Cristo. Él es la cabeza. Ahí atrás en el versículo 18, capítulo 1. Él es la cabeza del cuerpo de la iglesia. Él es el principio. Él es. De pronto Cristo ya no es lo importante. Usted está con todas sus visiones y todas sus experiencias místicas. Usted no puede exaltar a Cristo y a usted mismo al mismo tiempo. No funciona. Entonces, cuidado con aquellos que quieren corromper la simplicidad de Cristo con filosofía humana y sabiduría y psicología y todo eso. Cuidado con aquellos que quieren corromper la simplicidad que existe en Cristo con legalismo y reglas y rituales y ceremonias externas y, entre comillas, sacramentos que de alguna manera son necesarios en sus mentes para conectarlo con Dios. Cuidado con aquellos que quieren exaltar experiencias místicas supuestamente sobrenaturales que no son nada más que las imaginaciones de su propia mente, diseñadas en muchos casos para manipular a la gente para que piense que ellos son algunas grandes personalidades que vienen de Dios y por lo tanto los hacen en muchas ocasiones ricos. Y hay otro, ascetismo. Esa es una palabra que usted no oye que se usa mucho, ascetismo. Esto me lleva de regreso a algo que dije antes. Pasa al versículo 20. Si habéis muerto con Cristo a los principios elementales del mundo, si usted, permítame decirle lo que pasó cuando vino a Cristo. Usted muere este mundo. Usted, se acaba. Usted sale de este mundo. Usted deja atrás al mundo. Está en su pasado y ahora vive en un nuevo mundo. El reino de Dios, el reino de
el Hijo amado de Dios, la esfera de la salvación, el perdón de pecados. Usted está completo en Él. Usted tiene todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Entonces, si eso es verdad, ¿por qué, como si todavía estuviera viviendo en el mundo, se somete a decretos, a instrucciones, a mandatos tales como no toquéis, no gustéis, no toquen? ¿Qué es esto? Esto es ascetismo. Esto va de regreso al monje en la cueva. Esto va de regreso a la gente que adopta la postura extrema. En la actualidad hay personas, los rastafarianos, sería un grupo que no se lava el cabello. Este es algún tipo de convicción religiosa trascendental que los lleva a otro nivel espiritual. Eso no es nuevo. ¿Sabe usted que en la Edad Media habían bichos santos? Es correcto, bichos santos. ¿Cómo llegaba usted a eso? Nunca se bañaba usted en su vida entera y tenía bichos y decidían que eran bichos santos. ¿Por qué van a regresar ese tipo de cosas? ¿Por qué va a regresar a algún nivel de negación personal ridícula? Esto es simplemente el versículo 22. Él dice, destinado a perecer, y simplemente es más de los mandamientos y enseñanzas de los hombres. Ahora el versículo 23 le dice por qué la gente hace esto. Tienen apariencia de sabiduría en religión que ellos han inventado. Como puede ver, algunas veces flagelándose a sí mismos, y tiene la apariencia de sabiduría y religión y humildad que ellos han inventado. Tiene la apariencia, dice de hecho en el versículo 23, de trato severo del cuerpo, y son tan religiosos, tratando severamente el cuerpo, flagelando el cuerpo, teniendo bichos santos. Usted inclusive puede leer en la historia de la iglesia acerca de hombres que se castraron a sí mismos para eliminar la lujuria, y se presentaban a sí mismos desfilando como eunucos para Dios. La realidad del asunto es que ese fue trato severo del cuerpo, pero observe al final del versículo 23, no tiene valor en contra de los deseos carnales. No sirve de nada. El asceticismo no tiene valor. Cualquier cosa que usted le haga a su cuerpo no tiene valor en términos de beneficio espiritual, fuera de someter su cuerpo en obediencia a la verdad de Dios. Y usted solo puede hacer eso si Cristo está vivo y usted ha sido transformado. Todo lo que usted jamás ha necesitado está en Cristo. Todo. Y usted no debe permitir que sea corrompido por el pensamiento que usted tiene a Cristo, pero ahora también tiene que tener sabiduría humana. Tiene a Cristo, pero necesita más. Él no es suficiente. Usted tiene a Cristo, pero necesita guardar todas las reglas externas. Yo viví una porción de mi vida bajo eso y simplemente mata su amor a Cristo. Usted tiene a Cristo, eso es bueno. Pero si tan solo tuviera a Cristo más las experiencias trascendentales, y si tan solo hablara en un lenguaje celestial, y si tan solo tuviera visiones, y si tan solo interactuara con ángeles, tiene a Cristo, pero está aplicando dolor a sí mismo, está humillándose a sí mismo, está rasurando su cabeza, está viviendo en algún tipo de negación personal. Pablo dice, no necesita nada de eso. Lo único que necesita es Cristo y solamente Cristo. Todo está en Él, transformación total, perdón total, victoria total, y no puede hacer nada para añadirle a Cristo. Ahora, para cerrar, observe el versículo 11. En Él también fuisteis circuncidados con la circuncisión hecha sin manos, al quitar el cuerpo de carne por la circuncisión de Cristo. ¿Y sabe lo que era la circuncisión? Y lo que es. Entre los judíos era simbólico. Indicaba que necesitaban ser limpiados. Había una impiedad en su naturaleza misma. Y podrá pensar, bueno, es una operación tan extraña que Dios escogió. ¿Por qué escogió eso? Porque apuntaba a lo miserable que es el hombre de la manera más dramática. Si usted quiere entender que somos pecadores, ¿cómo va a entender eso? Bueno, podrá decir, podemos oír lo que usted dice y sabemos que va a manifestar pecado cuando hable. Podemos ver lo que va a hacer y que va a pecar cuando usted hace cosas. Bueno, pero podría usted guardar su boca, ¿verdad? Si quisiera. Usted podría estar con alguien mucho tiempo y quizás pueden guardar su lengua y realmente no sabría lo pecaminosos que son. Podría estar con alguien y si usted está ahí, si ellos supieran que usted está ahí, quizás no conducirían sus vidas de una manera pecaminosa. Pero si usted realmente quiere saber lo pecaminoso que somos como seres humanos, entonces solo tiene que ver una cosa, y eso es el tipo de hijos que producimos, ¿verdad? Pecadores, y pecadores, y pecadores, y pecadores, y pecadores, y pecadores. La ilustración más profunda de la pecaminosidad humana es lo que reproduce. Y ese era el punto de la circuncisión. Dios simplemente estaba diciendo, necesitan una limpieza en la raíz más elemental de la naturaleza humana.
Y la cirugía física en sí únicamente era un símbolo de lo que Dios sabía que necesitaban en su corazón. Necesita una limpieza profunda en la médula de su naturaleza. Y eso es lo que Pablo está diciendo. Recibimos eso cuando venimos a Cristo, una circuncisión real, la remoción. Esto es maravilloso. Se quita el cuerpo de carne, se quita ese poder condenador de la carne. También cuando venimos a Cristo somos sepultados. El versículo 12 dice, con Él en el bautismo. Esto no está hablando de agua. El agua simboliza eso. Pero fuimos sepultados con Él literalmente en su muerte. Morimos con Él en la cruz y resucitamos con Él, dice. Esto es una transformación completa. Cuando usted viene a Cristo, hay una limpieza profunda, y esa es la razón por la que usted oyó estas personas en el testimonio diciendo, yo solía hacer así, y esto es lo que hacía, y esto es lo que yo quería, y esto es lo que yo deseaba, y ahora todo eso ha cambiado. ¿Por qué? Porque ha habido una limpieza real, y ha habido una muerte real de la vida antigua, y han resucitado a través de su fe en Jesucristo. Es como si hubieran muerto en la cruz con Él, y sus pecados todos fueron castigados, y resucitaron de la tumba con Él a una nueva vida. Y el versículo 13 lo explica de otra manera. Solían estar muertos en sus transgresiones y en la incircuncisión de su carne, pero Él los hizo vivir y Él ha perdonado todas sus transgresiones. Se acabó, usted ha venido a Cristo. Eso lo lleva a través de la tumba. Lo viejo muere, usted resucita en una nueva vida. Todo lo pasado se acabó, todos sus pecados son perdonados y usted tiene un nuevo deseo justo. El versículo 14 añade, Él canceló el certificado de deuda que consistía de decretos en contra de nosotros, que era hostil contra nosotros, y lo quitó y lo clavó a la cruz. ¿Sabe una cosa? Cuando ellos clavaban un criminal a la cruz, ellos colocaban el crimen en la cruz. En la parte de arriba de la cruz ellos colocaban el crimen, y entonces todo el mundo sabía por qué era ejecutado. Y cuando clavaron a Jesús en la cruz, Pablo dice, escribieron sus pecados ahí y lo cancelaron porque la paga fue pagada. Satanás tampoco tiene poder sobre usted. Versículo 15, porque Cristo desarmó a los principados y a las potestades, refiriéndose a los poderes demoníacos, triunfando sobre ellos. Usted viene a Cristo, usted recibe el perdón de pecados. Usted viene a Cristo, usted recibe una nueva naturaleza, una nueva disposición, un nuevo corazón que ama la justicia. Usted viene a Cristo y usted muere al pasado y resucita una vida nueva. Usted viene a Cristo y usted es liberado del reino de las tinieblas y es llevado al reino de su amado Hijo. Usted viene a Cristo y usted literalmente viene a la verdad que trasciende, la verdad que usted no encontrará en ningún otro lugar fuera de la palabra de Dios. Inclusive esta verdad nunca la entenderá hasta que el Espíritu de Dios establezca su residencia en usted y se vuelva su maestro, y entonces conocerá las cosas profundas de Dios. Todo está en Cristo. Toda la verdad, toda la sabiduría, todo el conocimiento, todo el entendimiento, toda la paz, todo el gozo, todo el valor, toda la satisfacción, todo el propósito, toda la liberación, toda la fortaleza, todo el consuelo y toda la esperanza eterna están en Cristo. Tenerlo a Él es tenerlo todo. No tenerlo a Él es no tener nada. La Biblia llama a esto las riquezas inescrutables de Cristo, y de hecho lo son. Oremos juntos. Padre, te damos gracias por un tiempo maravilloso en esta noche. Ciertamente pensar acerca de Cristo es el pináculo del ejercicio de nuestras mentes. Sus glorias nunca dejan de asombrarnos. La maravilla de su persona, como la hemos estado considerando en los últimos domingos por la noche, Él es Dios, Él de hecho es el Yo Soy eterno, el Creador del universo, quien vino a este mundo a salvar a pecadores como nosotros. Simplemente nos asombra. Y oro en este momento, Señor, que Tú muestres Tu gracia a aquellos que están aquí, que todavía no han visto la majestad y la gloria de Cristo y la simplicidad de conocerlo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, y ser completos en Él. No necesitamos nada más que a Cristo, el Cristo revelado en las Escrituras, para que sea nuestro Salvador, nuestro Señor, nuestro Libertador, nuestro Redentor, nuestro amigo y la fuente de todo lo que necesitamos en esta vida y en la vida venidera. Que Tú te agrades, oh Dios, en revelarlo a muchos corazones, inclusive ahora. Oramos en su nombre.